¿Cómo están? Soy María Elena Dressel y los quiero saludar y darles la bienvenida a la red de televisión del Senado. Estamos estrenando entrevistas con los nuevos senadores desde aquí, desde el Congreso Nacional. Esta vez estamos con Ricardo Lagos Weber, senador por la Quinta Costa del PPD. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy contento de estar acá, en esta casa. Una experiencia nueva, además. 100% nueva. Sí. Fue algo anhelado, algo buscado, trabajado. O sea, afortunadamente con el apoyo gigantesco y el tremendo apoyo que me dieron en la Quinta Región Costa, estoy aquí sentado dándote la entrevista. Sí. Senador, precisamente cuando uno dice senador por la Quinta Región Costa, pensando en todo lo que ha pasado después del terremoto, me imagino que usted ha hecho una gran cantidad de reflexiones respecto a cómo se actuó post-terremoto, previo al tsunami, todo lo que ha sucedido después de este embate de la naturaleza que finalmente no es predecible, pero que también termina por revelar cómo somos a la hora de actuar o a la hora de enfrentar una emergencia, ¿no? Sí, quisiera partir por compartir contigo y con los televidentes de TV Senado de que este terremoto fue un terremoto, bueno, devastador en las zonas de Chile que conocemos, pero nuestra región también estuvo afecta al terremoto. No estoy comparando, lo del sur es dramático, es devastador, pero también hay familias en Valparaíso, en Viña, en Concón, en San Antonio, en Cartagena, de nuestra región, que se vieron afectadas producto del movimiento telúrico del terremoto. Estamos hablando de familias que perdieron su casa, y sin comparar, una familia que pierde su casa en Copquecura o en Concepción, o en Cartagena o Llolleo, es exactamente lo mismo desde el punto de vista del drama familiar. Dicho eso, la vastedad de este terremoto ha quedado demostrado. Se habla que el quinto más grande desde que tienen registro en la historia del mundo de terremoto. Y de ese punto de vista creo que el país resistió bien, da la zona. Fue un terremoto además que no estuvo acotado en un solo lugar de Chile, se tuvo el efecto en muchas regiones del país. Estuvo asociado además al tema del tsunami, de la marejada o maremoto. Yo vendí cuando chico que era maremoto, no tsunami, pero bueno, sí. Hoy día se habla de tsunami, que cuesta tanto pronunciarlo, además acontece. Sí. Bueno, y quiero decirte que entonces fue una confluencia de temas que hizo este terremoto más grande. Y creo que todos trataron de reaccionar de la mejor forma posible, con la prontitud que se requería, pero sin duda que demostró también que, así como este país, buena parte de las construcciones quedaron en pie. Un terremoto de 8,3 grados en la región metropolitana, y hubo edificios con daño, pero no fue algo masivo. Te demuestra que también la institucionalidad, el tema de regulaciones respecto a la regulación de exigencias técnicas para construir antisísmicamente han funcionado. También nos demostró de que tal vez nos falta más preparación todavía para reaccionar más rápidamente. Tal vez se requieren protocolos que cuando ocurran ciertos hechos se gatillen automáticamente determinadas decisiones, que no hay que esperar que alguien tome la decisión. ¿De qué me refiero? En otros países tal vez tuve la experiencia que con terremotos de cierta magnitud, con tsunamis de cierta magnitud, ocurren eventos y decisiones oficiales que no esperan que alguien ponga una firma o haga un decreto. Ocurren automáticamente. Como Hawái. Es lo que se llama un protocolo. Claro. ¿Ya? Y creo que nos hace falta más eso. Creo además que hay que repensar la forma en que alertamos respecto al tema de las marejadas y los tsunamis en Chile. Hace muchos años que venimos trabajando ese tema. Desafortunadamente no vamos a tener que lamentar víctimas fatales, menos de la magnitud de ahora, pero ahora demostró que ahora el sistema no funcionó con la premura que se requería. Es cierto que en algunos lugares la marejada llegó 15 minutos después del temblor, claro. Entonces tal vez habría sido difícil, pero en otros lugares llegó 40, 50 y hasta 2 horas, y creo que ahí sí que había un espacio. Sí. Ignorancia tal vez de los mismos chilenos que vivimos cerca del mar o aquellas personas que están instalados cerca del mar. Ahí yo, más que dar mi opinión, voy a repetir lo que escuché. ¿Ya? En muchas entrevistas los medios han estado a este tema. Sí, claro. Mucha gente que son de los lugares, los lugareños, muchos de ellos, como se dice en buen chileno, después del terremoto se pusieron una chaqueta y partieron caminando en dirección contraria al mar. Claro. Y eso es atávico, es cultural y lo conocen. En buenas partes donde no llegó la alarma tsunami, se salvó mucha gente, sí, como en Iloca, por ejemplo, porque Carabineros dijo, ¿sabe qué más? Después de este terremoto aquí viene una ola. Y fue y despertó a la gente para que no despertara tanto despierto por el terremoto, sí, claro. pero sacando a la gente de sus casas para ir a zonas de altura. Sí. Entonces, creo que hay un tema cultural también que funcionó bien, pero también era fin de vacaciones, sí, en la última semana, tal vez habían turistas que no creyeron esto. Yo me pregunto a mí mismo si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido de los que hubiera salido a buscar refugio en altura. No sé si tú hubieras salido a buscar refugio en altura.
Ahora nos parece evidente, en ese minuto no sé, tengo la duda. Tal vez falta un poquito más de los protocolos. Los protocolos, nos falta más crear conciencia social, educación. Respecto a lo que pasó en la Quinta Costa, me imagino que usted ya ha podido recorrer y todo, sí. ¿Qué es lo más importante, el efecto más importante del terremoto? ¿El tema de las viviendas? El tema de las viviendas, acá tenemos la región de Valparaíso, sobre 3.000 personas que están damnificadas por este tema. A mí me tocó recorrer personalmente el Cerro Cordillera, estuve en Concón, estuve en Viña, en Chorrillo. Hay familias dañadas, es cierto, no es la magnitud del sur, pero reitero que una familia que pierde su casa o que su casa queda inhabitable, se queda con un severo daño a su patrimonio familiar y a su entorno social, y eso genera un drama. Dentro de lo que hay en la Quinta Región Costa, estuve también en Cartagena y en San Antonio, donde creo que proporcionalmente donde hay más daño a la vivienda y donde la infraestructura ha sido más dañada. Hay un puente que está hoy día habilitado recientemente, pero con unos baños otros vienen, que es el puente que une Los Gallardos con Santo Domingo. Tenemos el puente Yoyeo propiamente tal. Tenemos la gobernación caída, instituciones públicas con muy malas condiciones, pero además tenemos el daño en vivienda. Me tocó estar ahí no solamente con el intendente, el gobernador, sino que además con los vecinos de Villa del Mar en San Antonio, y estamos hablando de 8 bloques, en los cuales en cada bloque viven alrededor de 20 familias que tuvieron que evacuarse todo, porque hay 5 que están para demoler y otros 3 que están a punto de ser demolidos. Es casi 200 personas por supuesto, familias, entonces hablando de mucha gente. En Cartagena pasó algo muy parecido en la población Arellano, donde 49 familias, producto que está construido sobre arena, se desplazó, la arena se movió los pilotes en que están construidas las casas quedaron todas, en vez de estar así, están así y se van a caer. Entonces tenemos ahí dramas reales, y por último en Yoyeo mismo, donde entró el mar, ahí en Ojos de Mar, que es una zona básicamente de casas ligeras, o era de casas ligeras para veraneo, hay gente que vive, pero los menos. Eso quedó completamente arrasado. Uno va allá y la imagen es dantesca, porque de haber casas de madera ligeras construidas, hoy día uno cree que es una barraca desordenada, porque son solamente pilotes de madera uno sobre otro. Entonces, esos son los lugares que tenemos más afectados dentro de la Quinta Región Costa. Y son desafíos importantes para ver cómo hacer el tema de la reconstrucción, cómo reacomodar esas familias que hoy día no tienen dónde estar. Se ha planteado en algunos medios la posibilidad de reordenar el presupuesto 2010. Incluso que Sebastián Piñera, presidente, ya asumido, estaría pidiendo precisamente la colaboración del Congreso para poder reordenar los recursos que, claro, no se habían designado previo al terremoto porque no se necesitaban tantos recursos en vivienda o tantos recursos en obras públicas. ¿Le parece que es posible hacer algo así? ¿Que podría contar con el apoyo de los parlamentarios? A mí lo que me parece que, dada la magnitud de la crisis y del drama que están viviendo miles de familias chilenas, hay que usar los recursos de Chile para ayudar a aquellos que más lo necesitan, y eso ciertamente va en la reconstrucción. Hay que ver qué es lo que se envía como proyecto de ley, como propuesta al gobierno, pero creo que aquí no hay nadie que se vaya a restar a trabajar para reconstruir este país. La reconstrucción no la va a hacer un solo gobierno, la va a hacer el gobierno con la oposición, y la va a hacer los chilenos y los ciudadanos en su conjunto. Pero aquí creo que no hay que perderse. Creo que si el gobierno pide el apoyo para medidas que son razonables, para hablar de un gobierno de unidad nacional, al mismo tiempo también uno tiene que sentirse parte de ese proceso, no solamente alguien que concurre a dar su visto bueno. Hay países que han tenido muchas crisis y se hacen gobiernos de unidad ante catástrofes nacionales, ante amenazas externas, y en esos casos hay alguien que toma las decisiones y propone al país un gobierno de unidad nacional, pero aquellos que se sienten parte de ese gobierno de unidad nacional también sienten que tienen algo que decir y aportar. Claro, es importante. Ahora, sí. La oposición, como se está perfilando, una nueva oposición, además con un presidente en el Senado que viene de los partidos de la oposición, ¿es más fácil ordenarse de esa forma para hacer oposición? La preguntita. Yo espero que seamos capaces de ordenarnos. Estamos hablando de la concertación, sí, claro, la concertación. Más el senador Navarro, pero está de este entorno. Yo espero que tengamos la capacidad de ordenarnos. La concertación lo que hizo fue perder la brújula, la capacidad de ordenarse de los últimos 2 o 3 años. Creo que eso en parte nos pasó la cuenta de la elección presidencial pasada, y desde el punto de vista político yo aspiro a tener la capacidad de ordenarnos acá en el Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado, para poder hablar ojalá con una sola voz y hacer nuestros planteamientos, tanto aquellos que sean eventualmente críticos del gobierno, pero sobre todo aquellos que sean respuesta a las propuestas que haga el gobierno, para mejorarlas, para complementarlas, pero sobre todo hablar con una sola voz. La pregunta
que tú me has hecho es una pregunta que cala al fondo, digamos, va al fondo del problema que tiene, o el desafío que tiene la concertación, si es capaz de trabajar unida. Ya tuvimos una buena señal, fuimos capaces de nombrar de manera consensuada la presidencia del Senado, que en este caso va a ser del senador Pizarro, comenzando, y eso también es una muestra que tenemos que sacar lecciones, pero creo que si los chilenos han castigado en algo el papel de la concertación, que hay muchas áreas seguramente, o varias, pero una de esas es la falta de conducción y gobernabilidad que le dimos como conglomerado político. Después de 20 años, que fuimos garantía de estabilidad, garantía de conducción, garantía de saber ponernos de acuerdo, que al final del día no nos dividíamos. Había temas muy difíciles de resolver, pero encontrábamos la fórmula. Aquí las fórmulas se fueron encontrando porque se fue un senador para un partido, otro senador se fue para la oposición, etcétera. Y eso creo que generó un costo ante la opinión pública que van a tener que trabajar. Pasó la cuenta al final. Sí, yo creo que en política se pasan las cuentas. Senador, y usted ve el ánimo porque, bueno, tiene que ver también con la catástrofe. Se juntaron varias cosas al mismo tiempo, la verdad, entre que veníamos llegando de vacaciones, la catástrofe que pasó en el país, el cambio de mando, o sea, todo muy junto. Los gestos que han hecho Sebastián Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet también son un símbolo de estar un poquito más arriba de la política, lo que se ha hablado mucho desde las últimas elecciones, qué tan político tiene que ser el país, qué tan técnico debería ser. ¿Le parece que hay una buena disposición por parte de los senadores, en este caso, para generar ese consenso, para generar ese acuerdo político, al menos en el caso del terremoto? Sí, yo veo la mejor disposición para ir en ayuda de aquellos chilenos que lo necesitan. Yeah. Este no es un tema de una región, este es un tema de Chile. Sí, nacional. El impacto económico, para hablar en un número, que va a tener el terremoto que hemos vivido en varias regiones, eso no repercute solamente en los habitantes de la región del Maule, la región del Biobío, o la región de la Araucanía, o para estos efectos la región de O'Higgins. Esto repercute en la economía nacional. Y al repercutir en la economía nacional, tiene un impacto en los niveles de inversión y los niveles de empleo, y repercute en consecuencia en la vida de todos los chilenos al final del día. Es cierto que hay chilenos que requieren una atención primaria y priorizada, inmediata, que son aquellos que están sin casa, aquellos que tal vez no van a tener su empleo. ¿Qué hacemos con los pescadores artesanales? Ellos no solamente han perdido sus aparejos de pesca, perdieron los botes de pesca, los patrones, los armadores perdieron los barcos con que salían a pescar. Entonces, acá hay un drama concreto que hay que abordar. Pero reitero que no me cabría en la cabeza que hubiera senadores que no estuvieran en condiciones de aportar para superar eso. Podemos diferir tal vez en el mejor instrumento, en la mejor medida para eso. Y eso lo vamos a tener que discutir en el Parlamento como corresponde y en el Senado. Pero partir a priori, yo creo que no hay espacio para eso. Tienen harto trabajo por delante, ¿sí? Sí, hay harto trabajo, pero creo que para uno lo eligieron para trabajar acá. Además que creo que en el Parlamento se definen muchas cosas importantes en este país, que a veces creen que los gobiernos lo resuelven todo. Es cierto, los gobiernos se pueden llevar la gloria, o se pueden llevar los costos cuando las cosas no funcionan, pero creo que los parlamentos y en particular el Senado tienen un rol bien fundamental en una democracia como la chilena, y espero que podamos ejercerlo con mucha responsabilidad. Hablando de costos, la última encuesta de IMARC demuestra que la presidenta Michelle Bachelet terminó su gobierno con un 84% de aprobación, altísima cifra que no varió en lo absoluto con el tema del terremoto. ¿Por qué se ríe, señor? No. Se está como sonriendo. No, pero demuestra también que la figura de la presidenta no salió dañada, y eso que tuvo varias cosas, varios eventos naturales, digamos, que la pusieron en jaque durante su mandato. También se ha criticado la reacción tal vez tardía por haber tratado de proteger la imagen de Michelle Bachelet. ¿Le parece que esa situación se dio o simplemente Michelle Bachelet concita buenas vibras, buena onda y la gente le cree a ella como una persona? A ver, si tengo que hablar por lo que veo en la calle, la gente, los ciudadanos quieren y queremos a mi presidenta, a Michelle Bachelet. Si me guío por la encuesta, que es la única encuesta que conocemos, sí, el presidente está tal cual estaba antes del terremoto. Pero voy al tema que tú has planteado respecto a esta suerte de imputación de que la presidenta quiso cuidar su imagen. Yo discrepo de eso. Primero, es una construcción. No he visto a nadie que haya puesto nombre y apellido a eso. No he visto a nadie, entre comillas, que haya dicho: yo pienso que la presidenta Bachelet manipuló. Yo pienso, no he visto a nadie que diga: la presidenta Bachelet se tardó en esta y en esta otra medida. Si no lo han hecho, será porque no lo creen. No creo que haya gente tan cobarde que no vaya a decir lo que piensa y que hace una construcción mediática de algo que no es cierto, como quedó demostrado a partir de la encuesta de IMARC que vimos. Si la presidenta ha hecho algo desde que
asumió, y yo tuve el honor de ser su ministro vocero, fue estar donde estaba el drama de Chile. Yo recuerdo que fue después de un aluvión que hubo en Chiguayante, donde la presidenta fue, a las pocas horas del aluvión, en la cual perdieron la vida muchos chilenos y hubo un gran daño en casa. Y fue increpada la presidenta por algunas personas que estaban ahí, no por todos, por algunos. Y hubo una gran crítica, en particular de algunos medios de comunicación y gente de la oposición en su minuto, que dijeron que era un error de la presidenta haberse expuesto a eso porque dañaba su imagen. De acuerdo. ¿Por qué crees que la presidenta fue allá? Porque allá estaba el drama de Chile y ahí tiene que estar un presidente. No tiene que estar cuidando la imagen. Y la presidenta de Chile, de mi jefa, pueden decir muchas cosas, pero ella su imagen no la cuida. Su imagen ella la ha desarrollado desde la presidencia de Chile. La imagen de la presidenta Bachelet en Chile hoy es infinitamente mayor que la que tenía cuando asumió en marzo del 2006. Y eso me habla por sí solo. Si las cosas se pueden hacer mejor, no me cabe duda, pero que ella haya puesto cuidar su imagen respecto, porque hagamos las cosas, la pregunta tuya venía velada, sí, claro, con el tema de los militares. La presidenta no tiene un problema, declaró estado de catástrofe a las pocas horas de que hubo el terremoto, y con el estado de catástrofe ya están en disposición los militares de tomar determinadas, sí, claro, funciones. Entonces no hacía falta que la presidenta los llamara en ese sentido. Y creo que sí hay que mejorar tal vez la forma de operar otras instituciones. Pero eso que están haciendo, esa pregunta que queda de que la presidenta Bachelet habría actuado con tardanza o que habría cuidado su imagen, lo cual es muy egoísta, porque quiere decir que prefirió su imagen al bienestar de muchos chilenos que requerían ayuda en ese minuto, sí, me parece muy injusto. Yo creo que no viene de ella, es como que su gente podría haber tratado de protegerla, podría, sí, haber tratado de... Pero la presidenta Bachelet, es que ahí ya, eso, no digo que sea tú, eso sí, no, pero yo te lo pregunto por los medios. Tú estás transmitiendo lo que tú le dicen otros, yo sé que no lo dices tú. Sí, claro. Eso entonces es una doble ofensa sobre la presidenta. Porque aparte de querer cuidar su imagen, la explicación después, no, ella no quería, es que ella no tiene autoridad, no tiene opinión propia. Claro. Y a esta altura, ¿ya? A esta altura, decir que la presidenta Bachelet durante su presidencia no tuvo opinión propia, me parece que es nuevamente es tratar de evaluar la imagen de las personas, es menoscabar la imagen de las personas, ¿ya? ¿Ah? Y ese punto de vista creo que yo no lo comparto en absoluto. Muy bien, senador, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando aquí a través de la red de televisión del Senado con el senador Ricardo Lagos Weber de la Quinta Costa por el PPD. Ya volvemos. Seguimos a través de la red de televisión del Senado entrevistando al senador Ricardo Lagos Weber desde aquí, desde el Congreso Nacional. Senador, quisiera preguntarle sobre el nuevo gobierno. Ustedes han pasado a ser oposición, Sebastián Piñera ha nombrado ya a las personas que ocupan cargos de relevancia y ha habido una crítica bastante importante respecto a qué rol juega la política dentro de ese equipo y qué rol juegan los técnicos dentro de ese equipo. Al parecer, Sebastián Piñera olvidó un poco el tema político y finalmente la política que se da en estos pasillos es muy importante cuando uno quiere hacer avanzar el país en cuanto a legislación y en cuanto a aprobación de ciertos proyectos. ¿Hay un abandono de la política por parte de Sebastián Piñera bajo su perspectiva? Yo no sé por qué dicen que es un gabinete técnico. Si tú desglosas ministro por ministro y haces la suma y resta, la mayoría son políticos. Algunos no tendrán carné de militante de RN o de la UDI, pero Felipe Larraín, yo creo que el ministro de Hacienda, sí, no pasa por concertación. La ministra de Vivienda, Magdalena Mate, la mujer, la señora de un expresidente de la UDI, creo que es militante de la UDI. Hay gente que se define como independiente, pero que la verdad son gente que ha trabajado generalmente con la derecha. Entonces, yo encuentro re injusta que le hagan esa crítica a Sebastián Piñera. Yo creo que es re político su gabinete. ¿Es bien de derecha, es una opción política de él tener además mucha gente, muchos ministros vinculados al mundo empresarial, y sin ánimo de ponerme... De polemizar. De polemizar mucho, pero veo el gabinete de Sebastián Piñera y buena parte de sus ministros podrían haber estado recibiendo los llamados de la Teletón, que estaba lleno de empresarios también ese día cuando se hizo la ayuda a Chile. Entonces creo que es una opción política y yo creo que sí, hay buenos técnicos también y la técnica, ojo, ser un buen técnico significa que tenga una opción política además.
No, no, claro. Entonces, me parece que creo que esa fue una crítica al interior de la derecha, básicamente, por gente que quería a otros en los cargos. Pero no ha venido esa crítica ni de los medios, creo yo, y no de la concertación. Creo que la crítica ha venido por otro lado. Sí, claro, de los mismos hay políticos. Pocas mujeres, a mi juicio. Finalmente, igual, más mujeres en ese gabinete. La política se hace a través de lobby. Cuando hay un ministro que no sabe venir al Congreso y que no sabe venir a conversar con quienes tienen que votar las leyes, como le tocó a usted varias veces durante el gobierno de Michelle Bachelet, la cosa no funciona. La política existe por algo, no existe por nada. Entonces, claro, esta gente puede estar vinculada a la derecha, pero finalmente no es gente que participe activamente en política y que se maneje bien en política. De ese punto de vista pueden tener algo razón. Y eso creo que fue algo que me pareció, no sé si este canal procede o no, pero el senador Alamán, Andrés Alamán de RN, le leí luego de la designación del gabinete que aquí no se podía estar reemplazando a la política por técnico y usar la política solamente para ganar elecciones y olvidarse de la política para gobernar. Y creo que hay algo de razón en el sentido de que la política es el arte de conversar y ponerse de acuerdo. Exacto. Hay otras definiciones, algunas peores seguramente, pero la política también consiste en ponerse de acuerdo, en escuchar, en llegar a entendimientos. Y para eso tal vez una expertise 100% técnica de alguien que sabe muy bien un tema, pero que tal vez le cueste relacionarse y entender las distintas aristas políticas, pudiera ser un hándicap en contra para algunos ministros. Pero yo tengo mis dudas. Es gente preparada, es gente inteligente, es gente que se ha desenvuelto en la vida. O sea, no tengo por qué dudar de que tienen el coeficiente intelectual preparado para tomar decisiones. Ahora, si algunos querían, y eso me parece que era más al interior del gobierno, de la coalición de derecha, era que quisieran gente más fogueada políticamente. Puede ser discutible. Yo creo que las críticas al gabinete podrían ir por otro lado, que creo que es un gabinete con conflictos de intereses permanentes. De hecho, vimos que el presidente electo asumió y no había vendido la acción en Chile. Hay muchos ministros que estaban en directores de empresas y que no sé si eso le va a generar un eventual conflicto de interés, pero no es como descartarlo. Creo que hay pocas mujeres, como señalé en su oportunidad. Creo que no hay mucha gente de regiones. Creo que obedecen a un estrato socioeconómico bien definido. Entonces creo que uno podría seguir dándole, pero yo creo que la verdad es darle la oportunidad al gobierno de Sebastián Piñera y a los ministros, sobre todo porque lo que viene ahora es distinto. Ya no cabe la posición que algunos pensaron que se podía hacer o